Hola a toda la gente preciosa del clan, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante acerca del mes del orgullo. En este caso vamos a hablar específicamente sobre la diversidad de orientación sexual. Me choca la autocensura en redes sociales, pero bueno, es lo que tenemos. Y posteriormente en otro video vamos a hablar acerca de qué es lo que dice la ciencia realmente acerca de identidades de género. Pero antes recuerda suscribirte y dejar un comentario para que le vaya muy bien a este video y darle mucho amor, que de eso se trata este mes. Y recuerda que el que no se suscriba es hetero. Pero Arturo, ¿qué tiene que ver este tema con cosas de biología y naturaleza y cosas ambientales, que es de lo que hablas en estos videos? Bueno, querido ciudadano promedio, llevo mucho tiempo queriendo hacer este video porque me cuesta mucho creer que a estas alturas sea tan castigado por la sociedad algo tan sencillo y tan cotidiano y tan normal como lo es a quien amas y cómo decides vivir tu sexualidad y tu cuerpo. Ya no me voy a censurar porque el primer paso para la aceptación y la tolerancia es el uso adecuado del lenguaje. Y en un mundo lleno de tabúes y agresiones respecto al sexo, hablar con naturalidad del tema es en sí no solo revolucionario, sino muy necesario. En este video metemos a la biología y a la naturaleza porque hay infinidad de comentarios en redes sociales de gente que, para justificar su ignorancia y su intolerancia, se avienta comentarios metiendo a la ciencia como: es que la biología dice que eso no es natural, es que la ciencia dice que los gays... Insertar aquí cualquier comentario estúpido. Dejen de ponerle nombres a sus trastornos psiquiátricos. Y por último, aunque no es referente como tal acerca de la ciencia, sí daré un pequeño mensaje para aquellos que argumentan con cosas como: a Diosito no le gusta eso. Aquí no se libra nadie. Hay que esperar que los vecinos entren a sus casas. ¿Ya? Creo que ya. En primer lugar, ¿qué es esa tontería de que es que eso no es natural? Caca, super cagada y una super cagadísima. Todo lo que existe es por definición natural. Si no, simplemente no existiría y su existencia sería imposible. Y precisamente esto lo menciona Yuval Noah Harari en su libro Sapiens. Así como también que la biología, hablando específicamente de la composición y configuración de un organismo, no le interesa la utilidad de las cosas, ¿no? O la utilidad de los órganos, es decir, para qué los utilices. Me refiero a que la gente, al decir que eso no es natural, normalmente hace alusión al uso que la gente le da libremente a su genitalia con otras personas adultas capaces de consentir. Si me entiendes, ¿no? Y en la naturaleza, aquella con la que tanto se justifican estas personas, hay muchos ejemplos sobre esto que acabo de decir, de que a la biología no le interesa para que utilices los órganos o las partes de tu cuerpo. Por ejemplo, los primeros organismos que emergieron del mar, del cual descendemos todos los vertebrados, tenían con toda seguridad aletas. Y estas claramente están asociadas a una vida acuática. Posteriormente, conforme se fueron adaptando a la vida terrestre, estas aletas se fueron convirtiendo en patas. Así que si tú eres una de esas personas que usa el argumento de no es natural para justificar tu intolerancia, la próxima vez que camines por la calle, recuerda reclamarle con furia a esos antepasados peces ancestrales prehistóricos de que utilizaron sus aletas para algo que no era natural, que claramente fueron contra la naturaleza. ¿Y la queso? Una y otra vez la biología, a través del estudio evolutivo, nos ha enseñado que en la naturaleza lo importante en los componentes de un organismo no es la utilidad, sino la funcionalidad. Así como para la vida de este pez no importaba que las aletas tuvieran la utilidad de nadar, sino que también funcionaban para desempeñarse en un ambiente terrestre.
Y si algo hemos aprendido de la evolución es que si algo funciona, entonces ya es un éxito evolutivo. Y precisamente esto lo menciona Humberto Maturana, que fue un biólogo chileno que fue nominado al Premio Nobel porque realizó un cambio de paradigma importante en la ciencia. Normalmente dominaba el pensamiento aristotélico que indicaba que las cosas son y ya. Por ejemplo, en el tema que estamos tratando, que las aletas son aletas y entonces deben usarse como aletas. Si me entiendes cómo esto se pasa al tema del que estamos tratando hoy, ¿verdad? Pero Maturana se dio cuenta que este concepto, o bueno, este paradigma, era incompatible con muchas cosas que se pueden observar en la naturaleza. Más específicamente en su campo de estudio, que era la biología. Porque si las aletas son aletas y entonces deberían utilizarse como tales, ese pez jamás habría salido del agua en primer lugar y no habrían surgido nunca las piernas o los organismos vertebrados terrestres. Entonces, tras muchos estudios con células, Maturana lo que concluye es: las cosas son en función al medio en el que se desenvuelven. En otras palabras, si las aletas de este pez también le permitían caminar en tierra, entonces funciona. En tal caso, esas aletas también funcionarían como las primeras piernas que tendríamos los vertebrados. A ese concepto Maturana lo llamó autopoiesis. La poiesis es un sistema. Y hay dos tipos de sistema: el autopoiético, que es lo que hemos venido diciendo, y el sistema alopoiético. Maturana hace esta distinción precisamente para diferenciar lo que son los seres vivos, para tratar de describir mejor qué es un ser vivo. Así, de esta manera, un ser vivo es un sistema autopoiético, es decir, es un sistema que se crea y se replica a sí mismo. Y por lo tanto, un ser vivo y los componentes que lo conforman como sistema son en función al medio en el que se desenvuelven, como el pez, que también es capaz de desenvolverse en la tierra. Mientras que un sistema alopoiético simplemente es una máquina, como este encendedor, cuya función depende del propósito para el que fue creado. Así, sí podemos decir que este encendedor sí es un encendedor y ya, porque nada más sirve para lo que sirven los encendedores. No tiene otra función ni otra razón de ser. Es un sistema que está limitado a su funcionamiento, a su utilidad. Pero bueno, todo esto es simplemente la respuesta mamadora para decir que el sexo no solo es reproductivo. Sorpresa. No solo tiene una utilidad reproductiva, sino que también tiene otras funciones. Y esto pasa tanto para nosotros los seres humanos como también allá afuera en la naturaleza. Que me choca hacer esta distinción entre humanos y naturaleza, porque perpetúa la idea de que los humanos estamos aparte del mundo natural cuando en realidad seguimos siendo parte del mismo. Pero bueno, ese ya es tema para otro video. Y esto está presente en otros animales, además de la especie humana, como ya había comentado. En la naturaleza podemos observar animales que utilizan el sexo no solo como reproducción, sino también como comunicación, para establecer o fortalecer lazos sociales. Es decir, literalmente lo utilizan para reforzar la amistad, para establecer jerarquías o incluso simplemente por pura liberación de estrés. Y a estos comportamientos en la biología se les conoce como comportamientos sexuales no reproductivos. Por ejemplo, en animales como los perros, los lobos o los leones, podemos observar cómo utilizan la monta como una forma de reafirmar su posición de mayor jerarquía frente a otros, como una forma de establecer dominancia. Incluso se puede observar durante el juego, cuando se establecen qué tipo de rol desempeña un individuo de su comunidad, o manada en este caso. Y estas actividades se desempeñan entre miembros de la misma comunidad o manada, sin importar si son del mismo sexo o no.
En algunos primates, como los bonobos o los chimpancés, el sexo es crucial para establecer lazos sociales y también ayuda a generar una mayor cohesión y cooperación entre miembros del mismo grupo, así como para reducir el estrés o incluso simplemente por mero placer. Y en este tipo de casos tampoco suele tener que ver el sexo de los participantes. También tenemos el caso de las aves. Muchas especies de aves evolucionaron para utilizar el sexo y las formas diversas de relacionarse como una ventaja evolutiva y de supervivencia, como los albatros de la especie Febastre mutabilis, que forman relaciones a largo plazo entre hembras para garantizar la crianza exitosa de los polluelos, ya sea de una o de ambas aves. Y esto suele suceder en casos en los que en una población la escasez de machos es muy marcada. Entonces hasta el 30% de una sola población de estos albatros puede tener parejas de hembras. De esta forma, las relaciones sexoafectivas entre parejas de hembras son una forma de cooperación y de garantizar la supervivencia y la crianza de las siguientes generaciones. Incluso hay ocasiones en las que cuando llegan las temporadas de apareamiento se aparean con algún macho para poder tener descendencia, pero las parejas de albatros hembras se mantienen y siguen ejerciendo la crianza del polluelo. Para esos güeyes que salen de las coladeras diciendo que las parejas homosexuales no deberían adoptar porque no es natural, bueno, pues ahí lo tienen. Otro ejemplo de homoparentalismo lo encontramos en los pingüinos o incluso en los cisnes negros, que suelen formar parejas duraderas entre machos. Y esta pareja frecuentemente usa el rito del cortejo entre sí para seguir fortaleciendo sus lazos, para mantener viva la llama. E incluso ocasionalmente se apropian de algún nido que encuentran y se lo quedan para poder criar a los polluelos. Y como estos ejemplos podríamos seguir y seguir. De forma que en la naturaleza podemos encontrar no solamente relaciones homosexuales estrictamente sexuales, sino también incluso afectivas o sexoafectivas. Y esto pasa en diversas especies y el ser humano no es la excepción. Así que como diría la tía Lili de BioLovers, la naturaleza es súper gay. Ay, pero nosotros no somos esos animales. Bueno, y si te dijera que fue un biólogo el que de hecho demostró que la sexualidad humana es un espectro y además no es inamovible. De hecho hay una herramienta que lleva su nombre y esta es la escala Quincey, y en la que de hecho no solo podemos encontrar desde la más estricta heterosexualidad, sino hasta la más estricta homosexualidad. Incluso no solo eso, de hecho también se incluye a las personas que no se ven atraídas al sexo en absoluto, reconociendo así la validez de la existencia de personas con otras orientaciones que no sean la heterosexualidad, pero también de las personas asexuales. Este niño se va para atrás, estos hermanitos se fueron para atrás, te vas a ir para atrás. Cuando veas que estos y otros estudios no solo indican que existe este espectro en la sexualidad humana, sino que además no es estática y que un individuo puede moverse en esta escala en diferentes puntos a lo largo de su vida. Es decir, tus preferencias sexuales pueden cambiar. ¡Wow! Pues como ya mencionamos anteriormente, la sexualidad humana no solo se rige a través de factores físicos y biológicos, como lo es la reproducción, sino también por las relaciones personales, las preferencias y factores sociales. Y todas estas cosas son dinámicas en sí mismas y forman parte de un sistema que va evolucionando a lo largo de la vida de una persona. Y es por eso que para entender la sexualidad humana no es suficiente solamente con verlo desde una perspectiva meramente fisiológica o biológica. No se puede entender completamente desde la perspectiva de una sola disciplina. Se necesita verlo a través de los ojos de varias disciplinas para poder comprenderlo mejor. Y esto es precisamente lo que indica el modelo sistémico de la sexualidad humana con sus 4 olones sexuales, que son la reproductividad, la vinculación, el erotismo y el género. Que en el siguiente video vamos a hablar de qué rayos es el género para que no hayan confusiones y argumentos de solo existen 2 géneros. Conforme la ciencia hacía diversas investigaciones desde diferentes ángulos, desde diferentes disciplinas,
No solo se dio a la comunidad LGBTQ+, la validez de su existencia, sino que también otros estudios psiquiátricos determinaron que no había una diferencia sustancial entre la prevalencia de trastornos psicológicos entre poblaciones homosexuales y poblaciones heterosexuales. Y así fue que en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el famoso DSM, cuya versión más actual es el BDSM. No, espera. ¡Qué rico! La versión más actual es el DSM-5. Para aquellos que siguen pensando que la homosexualidad o las diversidades de orientación sexual están asociadas a trastornos psicológicos, pues ahí lo tienen también. Entonces, ¿por qué tanto drama? Y lamentablemente, entre las personas que más ponen el grito en el cielo acerca de las diversidades, tanto de relacionarse como de vivir la sexualidad, y que también hacen mucho ruido para buscar la censura de la existencia de personas LGBT, suelen ser personas muy cercanas a la Iglesia Católica y sus fans. Not a surprise, no es un sorpreso. No estoy diciendo que todos, pero sí hay muchos que parece que para estas personas el que alguien llegue a decir, oye, ¿qué crees? Yo también soy una persona y quiero que me respetes, es de alguna manera una afronta directa a su fe y un sacrilegio. Y mira, yo no me voy a poner a pelear que si Dios existe, que si la religión o que si esto y que el otro. Yo solo quiero decir que si tú eres una de esas personas religiosas que utilizan su fe para validar su intolerancia, yo solo digo que a Diosito seguramente le gustaría más que seas una persona amable, respetuosa y responsable de tus acciones y de lo que dices. Porque Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. Pequeña nota del Arturo editor, pero es que no puedo dejar pasar el momento para poder meter tremenda referencia que hace alusión a esto que estamos hablando. Precisamente habla de las personas que quieren ganar esta discusión sin importar el costo. For what profit is it to a man if he gains the world and loses his own soul? Matthew 16:26, I believe. Así que la próxima vez que vayas a decir algo en contra de personas que son diferentes a ti, piensa si en tu discurso está el amor incondicional de Cristo. ¡Amén! A todo esto, creo que independientemente de si eres religioso o no, el mensaje que siempre ha tratado de dar Jesucristo, y creo que todos lo podemos ver independientemente de si creemos o no, es el amor. Entonces, actúen con amor. Y para las personas que se escuden en la ciencia para decir argumentos intolerantes, bueno, hice este video para ustedes. Para que sepan que la ciencia no respalda esas tonterías y que si van a utilizar la ciencia para justificarse, al menos léanla, al menos investiguenla. De hecho, yo valoraría más un argumento que dijera que odias todo lo que es diferente a ti y ya. Es más honesto, sigue siendo una razón muy pero al menos es congruente. Dijiste la 11. Por último, esto no es algún tipo de colaboración, pero hay que darle honor a quien honor merece. Y quiero agradecerle a Quique Vázquez y también a Herejes, el podcast, ya que la explicación que hizo Quique en uno de los capítulos de Herejes acerca de la autopoiesis de Maturana me ayudó mucho a aterrizar algunas cosas para poder hacer este video. Así que muchas gracias a Quique Bien Parado, y en la descripción, junto con las fuentes y referencias que tomé para hacer este video, voy a dejar su canal y también el capítulo de Herejes donde se habla un poquito de esto. Y bueno, estén atentos porque este mismo mes, en el siguiente video, vamos a hablar de la identidad de género. ¿De qué rayos es eso? Y si es verdad que la ciencia dice que solo existen dos géneros. Así que come bien, toma agüita y recuerda dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Hasta pronto.